Bueno, ahora vamos a ver este tema relacionado a las razones trigonométricas, pero se ve más que todo en aplicación de las razones trigonométricas en triángulo rectángulo. Bueno, definimos primero qué es un ángulo de elevación, y el ángulo de elevación es una línea, bueno, es una línea imaginaria horizontal. Una mira, vamos a ver un dibujito por aquí que les voy a mostrar. Bueno, observando a esta persona hacia arriba, la línea de mira que se ve acá, que es una línea inclinada, es como que la persona esté viendo hacia arriba. Esa es una línea de mira, una línea imaginaria que nosotros, bueno, hemos trazado para que sea observable. Y una línea horizontal. Esta línea horizontal representa el nivel al cual se encuentra nuestra vista, en qué altura se encuentra nuestra vista. Estas dos líneas de referencia nos van a ayudar a identificar o a definir qué es un ángulo de elevación. Una línea horizontal que está al nivel de la vista, y la línea de mira es donde va dirigida nuestra vista. Si la línea de mira está por encima de la línea horizontal, que es la línea que está con respecto al nivel de nuestra vista, a este lo nombramos como ángulo de elevación. El ángulo se encuentra arriba de la línea horizontal, debido a que la vista está posicionada hacia arriba de esta línea. Ese es un ángulo de elevación en términos sencillos. Vamos a ver qué es un ángulo, de depresión. Son dos tipos de ángulos que vamos a estar manejando. Un ángulo de depresión, vamos a ver acá el esquema que presento por acá. Tenemos acá una persona A está observando a una persona B acá abajo. Esta se encuentra la persona A en un punto alto. Para observar a la persona A, su línea de vista debe ir hacia abajo, ¿verdad? Bueno, la línea de mira. Pero la línea con respecto al nivel en que se encuentra su vista, la línea horizontal se encuentra hasta acá arriba, una línea que se mantiene horizontal. Bueno, la línea de mira se encuentra por debajo de esa línea horizontal. Por lo tanto, cuando esto sucede, se le llama ángulo de depresión. Así, sencillo. Cuando el nivel de la línea de mira está por arriba de la línea horizontal, es ángulo de elevación. Y si está la línea de mira por debajo de la línea horizontal, es un ángulo de depresión. Vamos a ver dos ejemplos con respecto a esto. Dice acá, bueno, esto es bien sencillo, la aplicación de estos problemas. Vamos a implicar también las razones trigonométricas y nos ayudan a crear un esquema. Bueno, también nos va a ayudar a desarrollar un poco la cuestión del razonamiento y la solución de problemas como estos, que son variados. Cada ejercicio tiene su característica propia, pero se resuelven. Dice acá, un grillo se encuentra a 10 metros del pie de un árbol. Observa el tamaño de dicho árbol con un ángulo de 30 grados. El grillo lo observa, perdón ahí por la pronunciación. Observa el tamaño de dicho árbol con un ángulo de 30 grados. ¿Cuál es el tamaño de dicho árbol? Vamos a dibujar el pequeño grillo por acá, y el pequeño grillo está observando a un árbol. Obviamente, si observa la parte superior del árbol a la punta más alta, su línea de mira va a ser la que se muestra acá, esa línea diagonal. La línea con el nivel de su vista sería esta, la que está casi cercana al suelo, que se puede aproximar muy cerca a lo que es el suelo. Bueno, sabemos que este grillo se encuentra a 10 metros con respecto al árbol, y también el ángulo con que está observando a la punta más alta de este árbol es 30 grados. Ese es un ángulo de elevación porque se encuentra la línea de mira por arriba de la línea horizontal. Y esta longitud que hay por acá entre el grillo y el árbol es de 10 metros. La pregunta es, ¿cuál es el tamaño de dicho árbol? Sabiendo este ángulo de elevación y sabiendo este dato, es bastante sencillo calcularlo.
no me voy a pasar a la diapositiva que sigue sin mencionar acá cuál es el cateto opuesto, la hipotenusa y cateto adyacente, para que se entienda mejor qué razón trigonométrica nos puede ayudar a resolver este problema. Bueno, lo resuelve una razón trigonométrica debido a que el teorema de Pitágoras no es posible utilizarlo porque tendríamos por incógnita la hipotenusa y uno de los catetos. Bueno, el triángulo rectángulo que se logra ver acá, el ángulo de 90 queda justo por aquí. Y o sea, si el ángulo de 90 queda por acá y uno de los catetos coincide con la altura del árbol, bueno, entonces esta sería la hipotenusa. Siempre los lados que forman al ángulo de 90, que en este caso sería la altura del árbol y la distancia entre el grillo y el árbol, esos que están formando el ángulo de 90 se les llama catetos. Y a este, que es opuesto al ángulo de 90, se le llama hipotenusa. Este es cateto y es cateto opuesto. Opuesto porque se encuentra, la altura del árbol se encuentra de frente al ángulo de 30 grados. Opuesto. Adyacente es el otro cateto porque está cercano o muy cercano a este ángulo de 30. Es el que básicamente ayuda a formar el ángulo de 30. Cateto adyacente. Bueno, la hipotenusa, voy a poner h de hipotenusa, no se sabe, para irlo a recordar por ahí. El cateto opuesto, este es la altura que hay que saber y que de igual manera no se sabe. H minúscula de altura. Y cateto adyacente es un dato que sí nos proporciona el ejercicio, que son los 10 metros. Identificar la información de esta manera va a ayudar a determinar qué razón trigonométrica nos podría ayudar a resolver el problema. Ahora sí, me voy a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver la solución, que aparecerá de una vez. Bueno, la solución es que nosotros utilicemos la tangente con respecto al ángulo de 30. Aquí se me borró, la hipotenusa era desconocida. ¿Por qué la tangente? Yo les dije que para usar las razones trigonométricas y resolver un problema, es necesario ir probando desde la razón seno, coseno, tangente y así sucesivamente a ver cuál razón implicaba que solamente me quedara un dato desconocido. Voy a hacer la prueba. Voy a hacer la primera razón trigonométrica, el seno, y lo vamos a hacer con respecto al ángulo que nos dan, que es de 30. El seno compara, según la palabra que les di, que es que se pronunciaría como SOHCAHTOA, sería las primeras 3 letras de esa palabra, SO, donde dice que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto, por aquí lo simbolicé con CO, es la altura que yo necesito saber. Y es desconocida a la vez también. Sobre hipotenusa. La hipotenusa también es desconocida. Hipotenusa. Cuando se tiene en una razón trigonométrica dos elementos desconocidos, como tal es el caso, no es posible calcular, por ejemplo, la altura que queremos saber, no porque no conocemos la hipotenusa. No es posible calcular ni la hipotenusa porque se desconoce ambas cosas. Lo mismo sucede si nosotros tratamos de utilizar la razón coseno con respecto al ángulo de 30. Si completamos la palabra que dije, SOHCAHTOA, seguirían estas 3 letras y aquí voy a terminar con... Bueno, aquí me quiere decir estas 3 letras que el coseno es igual a la comparación del cateto adyacente con la hipotenusa. Cateto adyacente, si es conocido, es 10 y tengo acá sobre hipotenusa. Bueno, aquí tengo solamente la hipotenusa desconocida. Puedo encontrar la hipotenusa si yo quiero, pero hay una razón trigonométrica que me va a ayudar a determinar el dato desconocido de una vez.
En sí, el objetivo no es encontrar cuánto mide la hipotenusa, sino cuánto es la altura del árbol. Puedo encontrar la hipotenusa, trazarme un camino, encontrar la hipotenusa, tengo otro cateto, usar el teorema de Pitágoras, si lo quiero. Así. Pero, como no es mi objetivo encontrar la hipotenusa, voy a ver si otra razón trigonométrica me puede ayudar a encontrar directamente la altura que quiero saber. Vamos a probar con tangente. Y es así como se llega. La tangente compara el cateto opuesto sobre adyacente. El cateto opuesto es la altura, que es el dato importante para nuestro ejercicio, con el cateto adyacente, que mide 10. Es por tal razón que aquí dice tangente, que se ha abreviado de esta manera. La tangente nosotros la podemos abreviar como tan. En el inglés se suele abreviar como TG. En inglés el seno se suele abreviar como sin. Ahí puede depender. Pero en español es tan. Bueno, acá, como es la que involucra nuestro dato desconocido, es la utilizada. De estas tres, se decide por esta. La tangente de 30 es igual a la comparación de la altura con 10, que es el cateto adyacente. De aquí habría que despejar el valor de h, pasando a multiplicar el 10 que divide a h con la tangente. Acá está despejado h, 10 pasó a multiplicar la tangente de 30, aquí dice h es igual a 10 por tangente de 30, solo que invertido, que es correcto también. H es igual a 10 por raíz de 3 sobre 3. La tangente de 30 es equivalente a este valor, a la raíz de 3 sobre 3. Por eso es que se ha sustituido, según las razones de 30, 60, 30, 45 y 60, que esos son valores ya establecidos para las razones, para las 6 razones. Pero si no, todo lo podemos ingresar en la calculadora. 10 tangente de 30 y nos va a dar un resultado como el que se ve acá, que nosotros podemos dejar inclusive en decimal si nosotros lo queremos. 10 raíz de 3 sobre 3 es una opción si se busca dejar una respuesta exacta sin calcular raíz. Pero también está la opción de hacer los decimales, multiplicar 10 por la tangente de 30 y escribir el resultado tal y como nos lo muestra la calculadora. Bueno, este es el primer ejemplo donde involucramos un ángulo de elevación. Vamos a ver un segundo ejemplo donde vamos a involucrar aquí un ángulo de depresión. Dice acá, de la altura de un faro se ve un bote en el mar con un ángulo de depresión de 60 grados. Si dicho faro tiene una altura de 20 metros, ¿a qué distancia se ubica el bote con respecto al pie del faro? La mayoría de ejercicios vienen sin dibujo. Por lo tanto, nosotros tendríamos que hacer un esquema para poder representar la situación y identificar los elementos del triángulo o qué elemento hay que calcular. Vamos a iniciar acá dibujando el faro. Luego, como se ve desde la parte superior de un faro, desde la parte superior del faro se observa el bote, pasamos acá una línea horizontal que representaría la línea que está al nivel, a ese nivel estaría la vista. La línea de mira estaría por debajo de esa línea horizontal, porque es un ángulo que va apuntando hacia abajo. Bueno, es una vista que ve hacia abajo. El ángulo de depresión sería el que se marca aquí, el de 60 grados. El bote está por acá ubicado. La distancia entre el faro y el bote serían 20 metros. Y esta parte es la más importante. Bueno, este ángulo que ustedes observan por acá es de 60 grados, que es un ángulo de depresión. En la mayoría de ejercicios se suele hacer esto que va a suceder, que como, bueno, este ángulo de 60 grados se puede ubicar en esta parte, aquí, en esta esquina, que aquí va a estar apareciendo. Se puede hacer esto, alternar el ángulo porque matemáticamente miden igual. La línea horizontal de la vista con el nivel del suelo, que también es una línea horizontal, son líneas paralelas.
La teoría matemática que aprueba que hagamos esto es la de ángulos entre paralelas. Sería la de ángulos internos entre paralelas. Bueno, es válido. En cualquier ejercicio podemos hacer esa transformación cuando tengamos un ángulo de depresión. Bueno, la distancia que hay aquí del faro al bote no la sabemos. La altura del faro es 20 metros y no hay ningún dato. Bueno, por lo tanto, el triángulo que nosotros vamos a resolver quedaría aquí, ¿ve? Limitado entre la altura del faro, la longitud que hay entre el faro y el bote y la longitud que es de la línea de mira. Este sería el triángulo donde es necesario identificar hipotenusa y cateto opuesto y adyacente. Bueno, la altura del faro con la distancia que hay del faro al bote serían los catetos porque serían formando un ángulo de 90 en esta zona. Y por ende a este le tocaría hacer la hipotenusa a este lado. Según como vemos acá, el ángulo queda aquí, el de 60 grados. Entonces la altura del faro sería el cateto opuesto. Y la longitud que hay del faro al bote, o esa distancia, sería el cateto adyacente. Y recordemos cuál es la medida que se nos pide. ¿A qué distancia se ubica el bote con respecto al pie del faro? El bote con respecto al pie del faro, el pie del faro es la base, entonces se refiere a esta longitud. Vamos a poner acá de manera resumida los datos. La hipotenusa es desconocida. El cateto opuesto no es desconocido y mide 20 metros. El cateto adyacente es igual a la distancia que hay que encontrar. Esta es la que nos interesa, la distancia del pie del faro al bote. Y el ángulo que vamos a estar trabajando es el que se nos muestra, el de 60 grados. Vamos ahora sí a ver la solución. La razón que se utiliza es la tangente, por las mismas razones que mencioné anteriormente. La razón seno implicaría que se involucren dos elementos desconocidos, o puede que hay un elemento desconocido pero que no me interesa saber. Vamos a plantear la razón seno para que se vea eso. La razón seno con respecto al ángulo del ejercicio, que es 60 grados, será igual a la comparación del cateto opuesto sobre hipotenusa según lo que nos hemos aprendido. El cateto opuesto sería 20. Y sobre hipotenusa, que es h, que se desconoce, pudiera encontrar h de la hipotenusa. Pero no es el dato que yo quiero encontrar según el ejercicio, sino que yo quiero encontrar CA, que es la distancia que ya mencioné. Bueno, entonces, como no es el que me determina el valor que quiero saber directamente, la razón seno deja de ser una opción para resolver el ejercicio. La razón coseno sucedería algo similar. Lo que pasaría es que tendría dos elementos desconocidos y no podría encontrar ni uno ni el otro. La razón seno, la razón tangente sí me involucraría un dato conocido, como lo es el 20 metros del cateto opuesto, sobre la distancia D, que sería el cateto adyacente. Entonces, aquí sí encontraría directamente el valor de esta distancia. Bueno, hay una manera fácil de cómo despejar D cuando está dividiendo. Hay que anotar la diferencia. A veces aparece la incógnita en el área del numerador de la fracción. Aquí es más simple porque pasamos a multiplicar el número que esté dividiendo a la incógnita. Pero en este caso que está dividiendo y la incógnita es la que divide, hay que hacer un cambio como este, si lo queremos simplificar. Que D pase donde se encuentra la tangente de 60 y que la tangente de 60 se mueva a la posición donde está D. Es válido. Lo que se ha sucedido acá. Vemos acá 20 sobre tangente de 60. La tangente de 60 es equivalente a raíz de 3.
nosotros podemos hacerlo 20 tangente de 60 y el decimal que nos muestre la calculadora. Y podemos dejar un decimal. Si no, si lo queremos dejar con un valor exacto, hacemos una racionalización acá, porque las raíces son de preferencia, se dejan arriba y no en el denominador. Se racionaliza y se llega a una respuesta B. Bueno, y eso sería más que todo este tema de ángulo de presión y elevación. Es sencillo el tema, uso de razones trigonométricas y solamente identificar en problemas cómo se ven estos ángulos. El de depresión sería quizás el distinto, ¿verdad? Cómo ubicarlo en un triángulo. Bueno, otro tema que es bastante sencillo, ya casi dejando esto de los triángulos, es la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos se puede calcular en el plano cartesiano. Bueno, especificar qué es la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano. Por acá en el libro se nos muestra un pequeño plano cartesiano, en el cual, no sé si se ven esos puntitos en las esquinas, aquí en esta donde dice punto P, aquí tenemos un punto Q, que otro punto, y la distancia que se ha marcado en diagonal sería la distancia en esos puntos, la distancia en línea recta entre esos dos puntos. Si nosotros la quisiéramos determinar así en el plano cartesiano, hay una fórmula específica para poder usarlo. Vamos a ver un ejemplo aquí nosotros. Voy a trazar en el plano cartesiano, en esta zona, dos puntitos. Un punto A por acá y un punto B por acá. Dado que nosotros en un ejercicio no se los darían los puntos dibujados, sino que los puntos se nos darían las coordenadas y tendríamos que determinar la distancia entre esos puntos, vamos a anotar las coordenadas para que vayamos identificando el uso de la forma. Vamos a poner acá 2,3, que es el par ordenado, perdón, 3,2, este par ordenado, y el otro de arriba, que sería 8,4. Quiero saber la distancia entre estos dos puntos, 3,2 y 8,4. La distancia dibujada quedaría de la siguiente manera. Bueno, esta sería la distancia. Acá, implícitamente, bueno, nosotros pudiéramos usar algunas razones trigonométricas, pudiéramos hacer también uso del teorema de Pitágoras para poder encontrar esta distancia que se ve acá. En el libro está la demostración de esta fórmula que voy a escribir. Es bastante sencilla de demostrar y ustedes la pueden verificar. Voy a escribir acá la fórmula de la distancia entre dos puntos, que sería d de distancia, raíz, y como los tenemos los puntos en pares ordenados, están escritos como pares ordenados, vamos a escribir esto. Vamos a restar x2 menos x1, lo elevamos al cuadrado esta expresión, sigue más de la fórmula, y2 menos y1 al cuadrado. Esta es la fórmula para calcular usando las coordenadas que se nos dan. Bueno, vamos a aprender a usar la fórmula y vamos a identificar las partes. Bueno, como yo veo acá este punto A y punto B, el primero que se encuentra a la izquierda es A. Así que voy a ponerle un nombre, le voy a poner punto 1, así, P1. Por lo que este punto 1 tendría coordenadas X, Y. Para identificar las coordenadas del punto 1 le voy a poner X1, que pertenece al punto 1. Y coordenada Y, Y1. El punto B le voy a nombrar punto 2.
y tendría coordenadas. Para la coordenada X sería X2 por pertenecer al punto 2 y Y2. Y sub 2. Este 2 que escribo así grande es un pequeño subíndice. Es un número que se le escribe en la parte de abajo solamente explicando de que se refiere al punto 2 o al punto 1. No es una operación más que vayamos a realizar o que vayamos a multiplicar. D será igual entonces, y voy a mostrar aquí cómo vamos a sustituir en la fórmula. Bueno, haciendo los cambios acá, X sub 2 representa la coordenada X del punto 2, equivale a 8. 8. Menos la coordenada X del punto 1, que sería 3. Aquí se nota 3 relacionado con 1. Esto elevado al cuadrado. Más y sub 2. Y sub 2 es la coordenada Y del punto 2, que es 4. Aquí se nota. Menos la coordenada Y del punto 1, que es 2 al cuadrado. Tengo una opción. Hago todas las operaciones dentro de una vez y luego le calculo raíz o calculo todo de una vez. Yo puedo ingresar a una calculadora. Bueno, depende de cuál se tenga. Si es una avanzada, yo puedo ingresar poner toda la raíz y escribir todo lo que se encuentra dentro. Hacer toda la operación. Yo voy a hacer las operaciones adentro y luego voy a sacar raíz en ese orden. Así que voy a volver a escribir la raíz. Y 8 menos 3 es 5. 5 al cuadrado, 25. Más 4 menos 2, 2. 2 al cuadrado, 4. T es igual. T es igual a 25 más 4, raíz de 29. Y D entonces puede ser igual a, si nosotros lo queremos calcular en decimal, lo hacemos. Vamos a poner aquí raíz de 29. 5.385. Voy a aproximar los dos decimales. 5.39. Y esta sería la distancia del punto A al punto B, que el mismo programa ya me lo había calculado. Por aquí está el segmento F, que el nombre acá mide 5.39. Usando esta fórmula es bastante sencillo calcular esto, la distancia entre dos puntos. Bueno, los ejercicios de distancia entre dos puntos suelen ser así o a veces hay que encontrar una de las coordenadas. Un ejemplo puede ser. Vamos a ver acá. Voy a borrar por aquí esto. Sin observar. Así. Bueno, esta distancia, si yo la quiero calcular, bueno, si me la dieran a mí, en un caso me la dieran, voy. Sí. Bueno, este ejercicio va a ser un tanto diferente con respecto a lo que es la distancia entre dos puntos. En este ejercicio me van a proporcionar la distancia que hay. La distancia que hay, que la voy a poner aquí, que es 5 raíz de 2. Y voy a escribir acá que este punto tiene coordenadas 8,7 y que el punto A tiene una coordenada A,2. Que obviamente ustedes están observando aquí las coordenadas 8,7, 3,2.
pero en un ejercicio me van a decir cuál debe ser la coordenada A para que la distancia entre el punto A y B sea de 5 raíz de 2. Bueno, acá encontrar esas coordenadas, si no me dan a mí, bueno, si no estuviera viendo esto gráficamente, no sería tan fácil encontrarlo. Siempre con la fórmula de distancia de 2 puntos es la manera en que se va a encontrar. Y identificando bien quién es X1, quién es X2 y X1 y Y1, X2 y Y2. Bueno, la fórmula que ya se sabe, X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado, la distancia de, bueno, voy a sustituir en esta fórmula. Antes de sustituir, voy a poner que este va a ser mi punto 1. Por lo cual tendría coordenadas X1, Y1. Este va a ser mi punto 2. Tendría coordenadas X2, Y sub 2. Ahora sí, sustituyo mis datos sobre esta fórmula. Aquí, en lugar de D, voy a escribir al dato que me dan, que la distancia de entre estos dos puntos es 5 raíz de 2. 5 raíz de 2. Ahí está. Y que aquí X2, vamos a poner X2 si lo sabemos, es 8 menos X1. X1 representaría el A, que desconocemos. Elevado al cuadrado más Y2. Y2 representaría la coordenada de punto 2 en Y, que sería 7. Menos 2, que es la coordenada Y del punto 1 al cuadrado. De esta expresión solamente desconocemos A. Por lo tanto, es una ecuación que se puede resolver y encontrar acá el valor de A para este problema. Bueno, aquí hay varios caminos a seguir, dependiendo de lo que ustedes quieran. Hay una opción. Primero, desarrollar estos cuadrados, si uno quiere, de esa manera, o tratar de eliminar esta raíz de la fórmula, la verde. Voy a hacer la segunda que dije, para hacerlo un poco más fácil. Bueno, aquí raíz de 2, recordemos que es la distancia entre los dos puntos. Y voy a elevar esta expresión, lo voy a hacer con otro color. Esto lo voy a elevar al cuadrado. Y todo lo que es la raíz, todo esto que está por aquí, lo voy a elevar al cuadrado también. No lo voy a volver a escribir porque, bueno, voy a hacer nada más la raíz para que se observe lo que quiero aprender. La raíz, y adentro de esto iría el 8 menos A al cuadrado más 7 menos 2 es 5 al cuadrado 25. Bueno, aquí al elevar al cuadrado se puede anular esta expresión. Puedo hacer esta cancelación. El cuadrado se cancela con la raíz